Arnaldo Yucio. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? ¿Cómo te va, Raúl? Puedo saludarte. Sí, sí, doctor. Justamente queríamos hablar. Finalmente va a tener que afrontar juicio oral y público, doctor. Me- Bueno, no tuve oportunidad aún, Raúl, de leer los fundamentos del Tribunal de Apelación, ¿verdad? Pero no pude hablar todavía con el doctor Duarte, pero nosotros vamos a recurrir a las instancias que corresponden, ¿verdad? La vía en este momento es la acción de inconstitucionalidad, ¿verdad? Siento mucho que los jueces tengan que exponerse con resoluciones como esta, ¿verdad? Y esperamos que la Corte reencauce este tipo de hechos, ¿verdad? Nosotros sostenemos de que el hecho que nos atribuye no existe, ¿verdad? No es típica la conducta que menciona la Fiscalía, porque ninguno de los argumentos dados en su momento en la acusación se compadecen de la realidad. Yo diría en cualquier otro momento, con mucho gusto me iría a juicio oral, pero no tengo honestamente la perspectiva de tener un juicio justo, ¿verdad? Más aún si, imagínate, un fiscal como más legal, hoy va a asumir como juez, ¿verdad? Con esta clase de fiscales, pues es muy difícil. Primero, luego mejorar la justicia, trasladándolo a la instancia principal, de la que es la juzgadora. Es lamentable. Aparte, hoy notamos, Raúl, de que el sector cartista se posiciona arbitrariamente en todos los estamentos de la justicia. No hay garantías, pero absolutas, ¿verdad?, de que un ciudadano en este momento tenga un juicio justo. Por lo menos alguien que por lo menos alguien que haya tenido una posición de enfrentar directamente a Horacio Cartes como nosotros lo hicimos en su momento, ¿verdad? Y esto no es otra cosa más que una parte de una vendetta organizada por la organización Cartes. Entiendo, doctor, entiendo. En este caso, justamente lo que decía de que ahora el fiscal Osmar Legal ahora pasó a ser, fue electo juez de crimen organizado. En esta etapa ustedes lo recusaron creo que dos veces por ahí. No sería por lo menos una ventaja, o no sé si ventaja decirle, pero por lo menos un alivio que no esté este fiscal? Y no, en su momento, cuando ya estábamos en instancias de la audiencia preliminar, en esa instancia yo mencioné, no sé si fue contigo, pero creo que fue a otros medios, que a esas alturas ya no interesaba quién era el fiscal, ¿verdad? Y es más, me interesaba ya que esté más legal, porque iba a ser un gusto enrostrarle este, eh, el análisis, la investigación antijurídica que había hecho en su momento, ¿no? Lamentablemente para mí, él va a zafar el juicio oral, le va a dejar esta basofia, le va a dejar a otro colega, y lamentablemente también para el justiciable, ¿verdad? Para el justiciable, para el ciudadano que tenga que ser
sometido a proceso, tener un juzgador como este señor ilegal, realmente es una vergüenza para la justicia paraguaya. No, no me gustaría estar en manos de Omar Legal como juez, ¿no? Y más aún siendo inocente, ¿verdad? Él pues tendría que ser el primero en velar todas estas garantías. Sin embargo, fue el primero en violarlas, ¿verdad? No sé si recordar en su momento las pruebas, los elementos de prueba en su momento que habían retirado de mi casa, los casos relacionados a Horacio Cartes, las causas particulares que yo estaba llevando ya como abogado, como asesor jurídico, todas fueron presentadas en el juicio. Planteamos incidentes en su momento ante los jueces, y eso es lo que yo cuestiono muchas veces de la justicia y los jueces, ¿verdad? Que actúan prácticamente como pasapapeles de la fiscalía, ¿verdad? Y no son tales. Ellos tienen que ser el límite a las arbitrariedades cometidas por el Ministerio Público. Y no lo hacen, Raúl. No lo hacen. O sea, el sentido común te dice, ¿verdad? El sentido común te dice que elementos probatorios como los que te mencioné no tienen absolutamente nada que demostrar una causa, ¿verdad? Después, Raúl, una cantidad tremenda de pendrive, cassette, en mi época de fiscal, circuitos, grabaciones de circuitos cerrados de mi casa, del interior de mi casa y de la calle de los vecinos de mi casa retiraron, ¿verdad? Y nada de eso devolvieron, pero con orden judicial te estoy diciendo. O sea, los jueces, y te estoy hablando del juez de garantía y te estoy hablando del tribunal de apelación, que actúa también como pasapapeles del Ministerio Público, ¿no? O sea, realmente es una lástima que operen de esa forma. Y no es la primera vez, Raúl. Cuando estábamos en el Senado, no sé si vos recordás, cuando reclamábamos los casos de detenciones ilegales que se daban en el norte, y la fiscalía utilizaba, por ejemplo, en su imputación, para fundar su imputación, fuentes humanas. O sea, esos son informantes. Sí. Fuentes humanas que mencionaron a la policía de que fulano, de que Raúl Ramírez estaba relacionado al EPP. Y eso mismo transcribía la fiscalía fundando su imputación para meterle preso a Raúl Ramírez. ¿Vos pensás que el juez eso en su momento administraba y le decía a la fiscalía, mira, eso no puede utilizar vos como un elemento de prueba para sostener ni siquiera una prisión preventiva? No, el juez aceptaba todo lo que venía y fue hasta condenado en su momento esta persona que, gracias a fuentes humanas, supuestamente lo vinculaban al EPP. En ese caso, doctor, creo que hubo un juez que había tratado de sacar y justamente le sobreseyó a esto y él fue finalmente echado por el jurado de enjuiciamiento magistrado. Fue destituido. Sí, Fue me acuerdo. destituido. Entonces, y es más, esa es una causa, o sea, las causas vinculadas al EPP no
el peso de la sola mención nomás luego hacía de que todo el sistema de justicia se inclinara por la sospecha, ¿verdad? De la autoría del hecho, y violando todo. En Y este caso, no estoy entrando a analizar el fondo, sino que por el solo hecho de que se diga de que es del EPP, ya automáticamente todo el sistema lo involucraba. En este caso, doctor, lo que tendría que hacer por lo menos el juez es sopesar si estas son evidencias y qué relación tienen con el caso, o sea, la pertinencia de la prueba. Totalmente, para eso está, pues la audiencia preliminar por una etapa de depuración. Es una etapa de depuración en donde debe ajustar el juez de garantías todas las pruebas que si fueron correctamente incorporadas, si no hay algún vicio de nulidad que afecte a las mismas, y también la pertinencia de las mismas. O sea, no puede, pues, en un juicio de homicidio traer como evidencia el extracto bancario. Per se no es un elemento que te permita demostrar la autoría del hecho, ¿verdad? Sino que tiene que ser algo vinculado, tiene que ser un testigo que vio, tiene que ser el arma que se utilizó, en fin, elementos que tengan relación. Y en el juicio, Raúl, quedaron plasmados, por ejemplo, los pedidos de quienes fueron mis clientes, en donde fueron a implorarle al fiscal ilegal que le devuelva esos expedientes, ¿verdad? O sea, era una cosa así, pero tremenda. Por eso, este señor que hace deshonor a su apellido, hoy va a ser el que juzgue a los justiciables. O sea, gran pena me da por nuestro Poder Judicial. Entiendo, doctor, entiendo. Pero son cuestiones vinculadas a su persona, ¿verdad? Ella va a ser responsable de todos sus actos en su momento, ¿verdad? Pero hoy te puedo señalar de que esto vamos a llegar hasta las últimas instancias, ¿verdad? Y esperemos que esta corte tenga las agallas como para enfrentarle a Horacio Cartes. Ya nos damos cuenta que el fiscal general no los tiene, ¿verdad? No los tiene. Tampoco obviamente los fiscales que están sometidos. Y es natural, ¿verdad? Si uno entra en esta profesión y teme a que le van a sacar permanentemente, no solamente bajo pena de destitución, sino bajo amenaza, es natural que ocurra este tipo de hechos. Pero vamos a seguir litigando. Esto va a tener fin recién cuando termine. Y va a terminar probablemente para alguno de los dos. Y bueno, doctor, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable. Vamos a ver cómo siguen entonces esta causa. Le agradezco, Raúl, gracias por el interés en este proceso. Me gustaría que le escuche un poco a los jueces. Tenés que leer los fundamentos de los jueces, los fundamentos de la fiscalía, ¿verdad? Son realmente lamentables para un Estado de Derecho. Y bueno, muchas gracias, doctor, muy amable. Dale, Raúl. Nos vemos. Hasta luego. Usted está escuchando PDS.
Fuertes declaraciones del ex ministro Arnaldo Yucio. En contra del fiscal, en